Cuando abrí el sobre blanco que alguien había dejado en mi buzón, el aire se volvió más denso, casi pegajoso. Dentro había fotografías. 5, tal vez 6. En la primera vi a mi esposo en un café, inclinado hacia una mujer cuyo rostro no se distinguía bien, desenfocado por la luz de la ventana. En otra él aparecía en una calle que reconocí, con esa misma silueta femenina, sus dedos apenas rozando su hombro. Sentí un vacío en el estómago. No era miedo inmediato, sino una mezcla de incredulidad y esa punzada de algo que no quería nombrar. Coloqué las fotos sobre la mesa de la cocina, una por una, como piezas de un rompecabezas que ya formaban una imagen demasiado clara, aunque incompleta. Pensé en llamarlo, en preguntarle directamente, pero, ¿qué iba a decir? ¿Me han mandado fotos tuyas con otra? Mi garganta se cerró. Fui hasta la ventana buscando aire, pero lo que encontré fue mi propio reflejo en el cristal, mirándome con ojos que parecían más viejos de lo que recordaba. Tal vez porque en ese instante comprendí algo, esas fotos no solo habían sido enviadas para herirme. Habían sido enviadas para que empezara a dudar. Y lo peor era que estaba funcionando. Antes de contarles todo, antes de mostrarles cómo una simple imagen pudo poner patas arriba todo lo que creía seguro, quiero que piensen en esto, ¿alguna vez han recibido una señal que trastocó su mundo entero? Un mensaje, una llamada, una fotografía, algo tan simple y tan devastador que supieron que nada volvería a ser igual. 3 meses atrás tomé una decisión que todavía no me deja dormir, y ahora entenderán por qué. Desperté esa mañana con la sensación de que alguien había corrido una cortina dentro de mí. No fue una pesadilla ni un sobresalto, fue esa inquietud extraña que se pega a la piel, como si algo invisible estuviera a punto de suceder. Y sucedió. Abrí la puerta de casa para sacar la basura y allí estaba, un sobre blanco sin remitente, sin dirección. Al principio pensé que era propaganda, alguna factura atrasada, pero el peso era diferente. Volví a la cocina, lo abrí con un cuchillo y vi las fotografías. Las extendí sobre la mesa como si fueran cartas de tarot. La primera mostraba a mi esposo sentado en un café que reconocí por las cortinas amarillas. Frente a él, una mujer con abrigo beige y cabello suelto. El rostro difuso. La segunda foto era peor, salían caminando por una acera que recordaba haber transitado juntos hace años. En otra, la mano de ella tocaba su hombro, apenas un roce, pero suficiente para que mi corazón reaccionara con una punzada seca. Me quedé mirando esas imágenes mucho más de lo necesario, buscando una explicación lógica. Podía ser una compañera de trabajo, alguien que le pidió ayuda, incluso una pariente lejana. Pero las fotos habían sido seleccionadas con precisión quirúrgica, cada una insinuaba algo sin mostrarlo del todo. Era como si alguien quisiera sembrar dudas sin dar respuestas. Y lo lograba. Pasé la punta de los dedos por la superficie brillante del papel fotográfico. Sentí frío aunque la cocina estaba templada. Apreté los labios y miré hacia la puerta, esperando que él apareciera y dijera algo, cualquier cosa que desarmara esa narrativa que ya se estaba formando en mi cabeza. Pero la puerta no se abrió. Decidí guardarlas en un cajón, debajo de los manteles, como si esconderlas pudiera frenar lo que empezaba a crecer dentro de mí. El resto de la mañana fue un simulacro de normalidad. Preparé café, corté pan, incluso puse música. Pero cada sorbo sabía a preguntas, cada nota se mezclaba con ese murmullo interno, asterisco, ¿quién te mandó esto? ¿Por qué ahora? ¿Por qué a ti, asterisco? Cuando él llegó a casa para almorzar quise sacarle el tema, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Lo vi entrar, dejar el abrigo, revisar el teléfono. Se veía cansado, distraído. Yo lo observaba con una mezcla de ternura y sospecha. En algún momento pregunté con la voz más casual que pude fingir. ¿Tuviste mucho trabajo hoy? Él asintió, sirviéndose agua sin mirarme realmente. Lo de siempre. La conversación se diluyó. No tuve valor para preguntarle nada más. Lo miré de reojo mientras comíamos y me di cuenta de que estaba estudiando cada uno de sus gestos, cómo masticaba, cómo apartaba la servilleta, incluso cómo miraba el reloj.
Como si en esos detalles pudiera encontrar alguna señal de culpa o inocencia. Esa noche casi no dormí. Di vueltas en la cama mientras él respiraba profundamente a mi lado. Cerré los ojos, pero detrás de los párpados solo veía las fotos. En mi cabeza las imágenes se movían, se convertían en escenas, él riendo con ella, él inclinándose, ella tocando su brazo. Nada de eso estaba en las fotos, pero mi mente lo completaba. A medianoche me levanté y volví a la cocina. Saqué las fotos del cajón y las puse de nuevo sobre la mesa. Las miré como si fueran pruebas de un crimen que no podía nombrar. El reloj marcaba las 2, luego las 3. En algún momento me descubrí haciendo algo que jamás había hecho en todos los años de matrimonio, tomé el teléfono de mi esposo. Busqué en los mensajes, en las llamadas, en las fotos. Nada. Todo estaba limpio, ordenado, normal. Tal vez demasiado normal. Al amanecer, la luz entró por la ventana y la cocina parecía otro lugar, pero el peso en mi pecho seguía igual. Sentí una mezcla de vergüenza y alivio cuando escuché su despertador en el dormitorio. Me apresuré a guardar las fotos otra vez, como si fueran un secreto que yo misma me estaba ocultando. Mientras él se duchaba, me quedé en la cama fingiendo dormir. Lo escuché salir, preparar café, abrir y cerrar cajones. En un momento entró al dormitorio y me besó la frente, algo mecánico, casi distraído. Yo mantuve los ojos cerrados, fingiendo sueño, pero por dentro estaba despierta de una manera que me asustaba. Aquel día, algo había cambiado. No era solo la duda sobre las fotos. Era la sensación de que había entrado en un territorio desconocido, uno donde cada gesto, cada palabra y cada silencio iban a significar mucho más de lo que parecían. Y en ese momento aún no lo sabía, pero ese sobre blanco era apenas el comienzo. La mañana siguiente amaneció envuelta en una calma engañosa, como si nada hubiera sucedido, como si el sobre y las fotografías fueran parte de un sueño extraño. Pero no lo eran. Las fotos seguían guardadas en el cajón de los manteles, como una presencia muda que yo podía sentir desde cualquier rincón de la casa. Mientras preparaba café escuché el timbre de la puerta y por un momento pensé que tal vez sería otro sobre, otra pieza del rompecabezas que no había pedido. Pero no, al abrir la puerta, me encontré con el mejor amigo de mi esposo, de pie, sonriendo de esa manera que siempre parecía afable, relajada, como si nada pudiera inquietarlo. Traía una bolsa con herramientas y dijo que había venido a devolver unas cosas que mi esposo le había prestado. Lo dejé entrar casi automáticamente, como si la costumbre me moviera más que la decisión. El olor a metal y madera impregnó el aire cuando dejó la bolsa sobre la mesa, desplazando el aroma del café recién hecho. Me miró un segundo más de la cuenta y dijo algo como, «Te veo preocupada». Y ahí me di cuenta de lo vulnerable que estaba, porque bastó una simple observación para que sintiera que la fachada de normalidad que intentaba sostener se resquebrajaba. No le respondí de inmediato. Seguí moviendo la cuchara dentro de la taza, viendo el remolino que formaba la leche. Él se sentó en una silla sin esperar invitación, como alguien que se siente en casa, y empezó a hablar de trivialidades, un partido que había visto la noche anterior, el tráfico en la ciudad, incluso una anécdota de trabajo. Su voz llenaba la cocina, pero yo estaba demasiado atenta a los gestos, cómo acomodaba el cuerpo, cómo se inclinaba ligeramente hacia adelante, cómo dejaba que sus palabras quedaran suspendidas un segundo antes de seguir. Y entonces, sin pensarlo, le pregunté si quería café. No sé por qué lo hice. Quizá porque necesitaba que esa escena pareciera cotidiana, aunque por dentro no lo era. Mientras se lo servía, nuestras manos se rozaron de forma mínima, apenas un contacto. Me sorprendió lo consciente que fui de ese toque, como si una corriente sutil hubiera atravesado la mesa. Me obligué a mirar hacia otro lado como si todo siguiera siendo normal. Hablamos un poco más. Él notó que yo estaba inquieta, que mi mente parecía en otra parte. En algún momento dijo, medio en broma, pareces tener 1000 cosas en la cabeza. Yo sonreí sin ganas porque tenía razón. 1000 cosas. Las fotos, las dudas, la incomodidad de sentirme analizada sin quererlo. Hubo un silencio. No incómodo al principio, solo un hueco en la conversación.
Pero duró un poco más de lo normal, y ese espacio vacío empezó a transformarse en otra cosa. Nuestros ojos se cruzaron y por un instante ninguno de los dos apartó la mirada. El reloj en la pared parecía más ruidoso. El café se enfriaba en las tazas. Yo sentí que mi respiración se volvía más consciente, como si de pronto fuera algo que debía controlar. Nos besamos. No hubo palabras. No hubo un movimiento precipitado ni un gesto dramático. Fue algo tan breve como imposible de ignorar. Después el silencio se hizo mucho más pesado. Él apartó la mirada fingiendo buscar algo en la bolsa de herramientas, y yo me quedé inmóvil, sin saber qué hacer con las manos. Intenté racionalizarlo en el mismo momento, un impulso, un error, algo que no significaba nada. Pero la sensación permaneció. El roce de sus labios seguía en mi memoria como si se hubiera incrustado ahí. Cuando él se marchó, la casa quedó más vacía de lo habitual. Me apoyé en la encimera, tratando de ordenar lo que acababa de pasar. La bolsa con las herramientas ya no estaba, pero el peso del beso seguía ahí, colgando en el aire como una pregunta que no tenía respuesta. Fui al cajón de los manteles y saqué las fotos de nuevo. Las extendí sobre la mesa y me di cuenta de que ahora las miraba de otra manera. Ya no eran solo una acusación velada contra mi esposo. Eran también un espejo de lo que yo acababa de hacer. La tarde avanzó con lentitud. Llamé a mi esposo para saber a qué hora volvería. Su voz sonaba igual de distraída que la noche anterior, como si nada en su mundo hubiera cambiado. En el mío, sin embargo, todo parecía tambalearse. Me senté en la sala, escuchando el ruido lejano de los coches, el murmullo de la televisión que había dejado encendida. Pasé los dedos por mis labios, como si aún pudiera borrar lo que había sucedido. Pero no se borraba. Esa noche, mientras él cenaba en silencio frente a mí, lo miré de reojo y me descubrí preguntándome qué secretos guardaba él y qué secretos estaba empezando a guardar yo. Dormí poco y mal. Las horas se hicieron largas, pegajosas, y el amanecer llegó sin que yo sintiera que había descansado. Cuando me levanté, la cocina estaba en silencio, pero ese silencio tenía otro peso, era el eco del beso de ayer, de lo que había pasado sin planearlo. Traté de convencerme de que podía apartarlo, de que con el tiempo se volvería una anécdota incómoda y nada más. Pero cada pensamiento me llevaba al mismo punto, no había forma de hacer que no existiera. Me preparé un café y lo bebí despacio, mirando el vapor desaparecer en el aire. Sobre la mesa el cajón de los manteles parecía mirarme, recordándome las fotos que aún guardaba ahí. Abrí el cajón y volví a sacarlas. Esta vez las puse en otro orden, como si al cambiarlas pudiera encontrarles otro sentido. Pero las imágenes seguían siendo las mismas, mi esposo en ese café, mi esposo en esa calle, la silueta de esa mujer. Lo que había cambiado era mi mirada. Ahora veía las fotos y me preguntaba si, en realidad, mi indignación inicial no escondía otra cosa. Tal vez el beso de ayer no fue solo producto del impulso, sino también de una grieta que llevaba tiempo ahí, invisible hasta ahora. A media mañana llegó otro sobre. El sonido del buzón hizo que mi corazón se acelerara. Corrí a la puerta con la esperanza absurda de que fuera otra cosa, cualquier cosa. No lo era. Otro sobre blanco igual al anterior, sin remitente. Lo abrí sin respirar. Adentro había más fotos. Esta vez él estaba sentado en su coche. La misma mujer, el mismo ángulo que dejaba su cara en penumbra. En una de las imágenes, la mano de ella tocaba la suya, apenas un roce, pero suficiente para sentir que el aire de la cocina se había vuelto más denso. Guardé las fotos junto a las anteriores. El cajón se convirtió en una pequeña caja fuerte de todo lo que no podía decir. Me quedé parada frente a la mesa un buen rato, intentando imaginar qué significaban esas imágenes, quién las enviaba, por qué. La ausencia de respuestas era peor que cualquier verdad. Necesitaba salir de la casa. Me vestí sin pensar demasiado, agarré el bolso y me fui al centro. Caminé por calles que conocía de memoria, pero que ahora parecían ajenas. Miraba escaparates sin verlos, esquivaba gente sin notar sus caras.
Mi mente seguía en las fotos, en el beso, en todo lo que había empezado a crecer en silencio. Y entonces, en una esquina, lo vi. El amigo de mi esposo estaba allí, como si la ciudad se hubiera encogido hasta empujarnos a encontrarnos. Él sonrió al verme y su sonrisa tenía algo de alivio, como si también hubiera estado pensando en lo de ayer. Nos saludamos con naturalidad, como si nada extraño hubiera pasado, pero los dos sabíamos que ese saludo ya no era igual. Caminamos un rato juntos, sin rumbo aparente. Él hablaba de cosas cotidianas, un nuevo negocio que había abierto, la lluvia que amenazaba, una calle cortada por obras. Yo asentía, respondía, pero cada palabra que decía, cada pausa que dejaba, parecía cargada de otra intención. Nos detuvimos frente a un escaparate. Me preguntó si estaba bien. Lo dijo casi en susurro, como si no quisiera que nadie más escuchara. Y yo asentí, aunque no era cierto. No podía decirle que me sentía atrapada en una mezcla de dudas y culpa, que cada paso que daba me parecía más confuso que el anterior. En un momento nuestras manos se rozaron. Fue accidental, un simple movimiento al caminar. Pero el roce se quedó ahí, como un recuerdo inmediato de lo que había pasado en mi cocina. Ninguno de los dos comentó nada. Seguimos caminando, pero el silencio empezó a llenarse de todo lo que no estábamos diciendo. Me despedí de él en una esquina, con una sonrisa que no sentí de verdad. Cuando se alejó me quedé mirando su figura hasta que se perdió entre la gente. Sentí que algo invisible nos seguía uniendo, aunque no quisiera admitirlo. De vuelta en casa, el cajón de los manteles volvió a abrirse, como si mis manos actuaran solas. Saqué todas las fotos y las puse sobre la mesa. Había demasiadas ya. Y sin embargo lo único que sentía era que cada una me alejaba un poco más de lo que había sido mi vida antes de que llegara el primer sobre. Esa noche al acostarme escuché a mi esposo respirar a mi lado. Lo miré de reojo en la penumbra. Me pregunté si él también guardaba silencios, si había cosas que yo no sabía. Tal vez siempre había sido así, y yo solo lo estaba descubriendo ahora. Tal vez el verdadero problema no eran las fotos, ni el beso, ni siquiera la duda. Tal vez era lo que esas cosas habían despertado en mí, y que ya no podía callar. El día siguiente amaneció gris, con una llovizna ligera que apenas humedecía los cristales, pero que parecía empeñada en filtrarse en el ánimo de todo. Me levanté tarde con la cabeza pesada, como si la noche hubiera sido demasiado larga. El silencio en la casa se sentía más grande que de costumbre. Preparé café sin ganas con movimientos automáticos, y mientras la cafetera goteaba, fui hasta el cajón de los manteles. Ni siquiera tuve que pensarlo, mis dedos encontraron las fotografías antes de que mi mente pudiera detenerlos. Las saqué todas, viejas y nuevas, y las extendí sobre la mesa. Ahora había más de una docena, todas con ese aire ambiguo como si estuvieran diseñadas para herir, pero sin mostrar jamás algo definitivo. Cada imagen parecía repetirse con variaciones mínimas, la misma mujer de cabello suelto, el mismo gesto de mi esposo inclinándose hacia ella, la misma distancia entre ellos que parecía demasiado corta. Las fotos ya no solo sugerían una historia, habían empezado a contarla por sí solas. Me quedé mirándolas con la frente apoyada en una mano. El ruido de la lluvia afuera hacía que la cocina se sintiera aislada del resto del mundo, como si solo existieran esas imágenes y yo. En un momento escuché un golpecito en la ventana, era una rama mojada, arrastrada por el viento. Ese sonido me hizo levantar la cabeza, y fue entonces cuando decidí salir. No podía seguir en la casa mirando esas fotos hasta que se volvieran parte de mis paredes. Me puse un abrigo y caminé hacia el barrio viejo, un lugar que siempre me había gustado por sus calles empedradas y fachadas antiguas. Tal vez buscaba distraerme, o tal vez buscaba algo que no quería reconocer. La llovizna seguía cayendo, pero no me importó. Caminé despacio mirando los charcos, los letreros de tiendas que parecían no haber cambiado en décadas, los balcones con flores marchitas. Y allí, en una esquina, lo vi. Otra vez él. El mejor amigo de mi esposo. No me sorprendió tanto como debería. Había algo inquietante en la forma en que nuestras rutas se cruzaban últimamente, como si el azar se hubiera vuelto insistente.
Llevaba una chaqueta oscura y el cabello húmedo por la lluvia. Cuando me vio, sonrió esa sonrisa que siempre parecía tan segura, y levantó la mano para saludar. Nos encontramos bajo el toldo de una librería cerrada. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, aunque ambos sabíamos que era una mentira blanda, dicha solo para llenar el espacio. Caminamos juntos. No había un destino claro, solo un acuerdo silencioso de avanzar uno al lado del otro por esas calles estrechas. La conversación empezó ligera, casi superficial. Comentamos la lluvia, un perro que nos cruzó el camino, incluso un café nuevo que había abierto en la esquina. Pero a medida que avanzábamos, las palabras se volvieron menos importantes. Las pausas crecieron. Los silencios, al principio inofensivos, comenzaron a sentirse más densos, como si en ellos se acumularan todas las cosas que ninguno de los dos estaba dispuesto a decir. En una esquina, él se detuvo y me miró de una manera distinta. No era una mirada descarada, tampoco inocente. Era una mirada que me hizo sentir observada de una forma que no había sentido en mucho tiempo. Me preguntó otra vez con la voz más baja, ¿estás segura de que estás bien? Su tono no era insistente, pero tampoco dejaba espacio para escaparse con una sonrisa falsa. Yo respondí que sí, pero mi voz sonó débil, como si incluso yo dudara de esa palabra. Seguí caminando y él caminó conmigo. En un momento nuestras manos se rozaron, apenas un contacto. Podría haber sido nada, un accidente al ajustar la bolsa en mi hombro, pero ese roce se quedó suspendido en el aire, como un hilo fino que nos conectaba. La llovizna se volvió un poco más fuerte, y nos refugiamos bajo el techo de una tienda cerrada. Allí, sin nada más que hacer, seguimos hablando. No de los besos, no de las fotos, no de lo que flotaba entre nosotros. Hablamos de cosas pequeñas, pero incluso en esas palabras triviales había una tensión que no se podía ignorar. Cada vez que él se inclinaba un poco para hablarme, cada vez que su voz bajaba de volumen, sentía que estábamos cruzando una línea invisible. Nos despedimos en la esquina de siempre, con un gesto casi rutinario. Pero al darme la vuelta, sentí su mirada en mi espalda unos segundos más. No me volví, pero lo supe. Y supe también que yo había querido sentirlo. De regreso a casa, me quité el abrigo mojado y me senté de nuevo en la cocina. Las fotos seguían sobre la mesa, tal como las había dejado. Las miré de nuevo y esta vez me di cuenta de que mi mente había empezado a superponer imágenes, las fotos de mi esposo con esa mujer, y mi propio reflejo caminando bajo la lluvia junto a su amigo. Esa noche, mientras mi esposo cenaba en silencio frente a mí, lo observé con nuevos ojos. Su manera de sostener el vaso, de mirar de reojo el móvil, de frotarse la sien. Me pregunté si él notaría el cambio en mí, si se daría cuenta de que yo ya no solo dudaba de él, sino también de mí misma. Y mientras lavaba los platos después, con el agua caliente corriendo sobre mis manos, entendí algo que me dio un escalofrío, ya no era solo una cuestión de fotos. Era algo más profundo, algo que estaba creciendo y que no sabía cómo detener. La noche anterior había dejado las fotos sobre la mesa, extendidas como si fueran cartas esperando ser leídas por alguien más. Me desperté con la luz entrando a través de la cortina y fui directo a la cocina. Allí estaban, y la primera sensación que tuve fue de incomodidad, no podía seguir viéndolas como algo ajeno. Ahora, cada imagen parecía tener un eco dentro de mí, como si me devolviera una mirada que no quería enfrentar. Hice café y me quedé un rato de pie, mirando la ventana. Afuera el cielo era pálido, casi blanco, y el día parecía suspendido. Pensé en llamar al remitente, pero recordé que nunca hubo remitente. Las fotos solo aparecían, sin explicación, como una gota que cae una y otra vez sobre la misma piedra. En algún momento la piedra cede. El timbre sonó a media mañana. Mi corazón dio un salto breve, esa mezcla de ansiedad y expectativa que ahora sentía cada vez que alguien llamaba a la puerta. Era él. El mejor amigo de mi esposo. Llevaba una caja con cables y herramientas. Vine a arreglar la toma de corriente que dijiste que no funcionaba bien, dijo con naturalidad, pero su mirada permaneció en mí más de lo que la frase requería. Lo dejé pasar. Caminó por la sala con familiaridad, como si conociera cada mueble, cada sombra.
Colocó la caja en el suelo, agachándose para abrirla. Me sorprendió lo consciente que era de sus movimientos, de lo cerca que estaba, de la facilidad con la que el aire entre nosotros parecía llenarse de algo que ninguno nombraba. Me pidió un destornillador y al dárselo, nuestras manos se rozaron. Fue un contacto breve e insignificante en apariencia, pero que dejó un pequeño latido en mis dedos. Él se agachó a trabajar en la pared, y yo me quedé de pie, fingiendo ocuparme de otras cosas, pero con los ojos inevitablemente volviendo a su figura. Pasó un buen rato allí, quitando tornillos, probando enchufes, murmurando algo sobre la instalación. Yo le ofrecí café. Lo aceptó. Nos sentamos en la cocina, frente a frente, y por un momento fue como si ese pequeño gesto, compartir una taza, contuviera mucho más de lo que parecía. Hablamos de cosas triviales, una serie que él estaba viendo, el precio del pan en la panadería del barrio, una noticia cualquiera. Yo asentía, respondía, pero lo cierto es que no escuchaba del todo. Estaba atenta a las pausas, a los momentos en los que sus ojos se quedaban quietos sobre mí, a los silencios que parecían cargados de todo lo que ninguno de los dos decía. En un momento nuestras miradas se cruzaron y no se apartaron enseguida. El mundo parecía más quieto, más pequeño, como si se hubiera reducido a esa mesa y a ese segundo. Nos besamos. No hubo palabras, ni aviso, ni justificación. Solo pasó. Fue un instante, pero lo suficientemente intenso como para que el aire se llenara de algo irreparable. Después nos apartamos con un movimiento torpe, casi simultáneo, como si ambos hubiéramos sentido el peso de lo que acababa de ocurrir. Él se levantó primero, diciendo que debía terminar con la toma de corriente. Su voz sonó un poco más grave, un poco más lenta. Yo recogí las tazas como si eso pudiera devolverle a la escena la normalidad perdida. El resto del tiempo en que estuvo en casa se volvió extraño, casi pesado. Ninguno volvió a mencionar el beso. No había necesidad, estaba ahí, ocupando el espacio entre nosotros como un objeto invisible pero imposible de ignorar. Cuando terminó su trabajo guardó las herramientas y se despidió con una sonrisa breve, casi forzada. Lo vi alejarse desde la puerta, con una sensación de vacío que me dejó inmóvil unos segundos más de la cuenta. Cerré la puerta y apoyé la espalda en ella. El beso seguía ahí en mi memoria inmediata, y no había manera de reducirlo a un error. Era algo más. Algo que ya no podía deshacerse. Volví a la cocina y me senté frente a las fotos. Las miré como si fueran testigos mudos de lo que había pasado. Me di cuenta de que mi propia línea de defensa se estaba debilitando. Antes las fotos eran la prueba de una sospecha hacia él. Ahora eran también un recordatorio de lo que yo estaba empezando a hacer. Pasé el resto de la tarde en una rutina que no fue rutina. Preparé la cena, contesté llamadas, pero todo se sintió mecánico, como si una parte de mí estuviera en otra escena, repitiendo un momento que había cambiado todo. Esa noche, cuando mi esposo llegó, cenamos en silencio. Su conversación fue breve, algunas palabras sobre el trabajo, sobre un correo pendiente. Yo asentía, respondía con monosílabos, pero mi mente estaba en otro lugar. Me observé a mí misma fingiendo normalidad, y me di cuenta de que lo hacía bien. Tal vez demasiado bien. Cuando me acosté apagué la luz y me quedé mirando el techo. En la oscuridad los recuerdos eran más nítidos. Pensé en las fotos, pensé en el beso, pensé en cómo una cadena de pequeñas acciones había creado una realidad nueva, una que ya no podía fingir que no existía. La noche después del segundo beso se sintió distinta. La casa estaba igual, los muebles en su lugar, el olor de la cena aún en el aire, pero todo parecía cargado de un significado nuevo, como si las paredes supieran lo que había pasado. Me acosté tarde, incapaz de encontrar sueño, con la mente reproduciendo escenas, la mirada de él, el momento exacto en que nuestras bocas se tocaron, la manera en que ambos nos apartamos como si quisiéramos negar lo inevitable. Al amanecer, me encontré en la cocina antes de que la cafetera empezara a gotear. La mañana era silenciosa, y por primera vez en mucho tiempo me di cuenta de que estaba esperando algo. No sabía exactamente qué, un mensaje, un timbre, un ruido que anunciara su llegada. Y eso me asustó. No solo por lo que significaba, sino porque esa expectativa me pareció familiar,
como si hubiera estado dormida dentro de mí, de pronto, hubiera despertado. Preparé café, pero esta vez no lo bebí de inmediato. Lo dejé sobre la mesa y me senté frente al cajón de los manteles, el mismo que guardaba ya una pila de sobres y fotografías. Las fotos estaban ahí todas. Algunas dobladas, otras con marcas de dedos en las esquinas de tanto mirarlas. Sabía que cada imagen había sido diseñada para hacerme dudar de él, pero me descubrí dudando también de mí. A media mañana sonó mi teléfono. Era mi esposo, avisando que llegaría tarde esa noche. Su voz sonó rutinaria, neutral, y colgó sin notar nada extraño en la mía. En cambio, yo sentí algo como un alivio incómodo. Su ausencia no me inquietaba, me liberaba. Poco después el timbre sonó. No tuve que mirar por la ventana para saber quién era. Él. Otra vez él. Esta vez sin herramientas ni excusas evidentes. Traía un libro en la mano, dijo que pensó que me gustaría leerlo, y lo dejó sobre la mesa con una sonrisa tranquila. Yo sabía que esa visita no era solo por un libro, y él también lo sabía, pero ninguno de los dos lo dijo. Nos quedamos de pie en la cocina, intercambiando frases cortas sobre cosas cotidianas, el clima, el tráfico, una noticia cualquiera. Sin embargo, cada palabra parecía demasiado ligera para la tensión que flotaba entre nosotros. Cada silencio pesaba más que cualquier conversación. Se sentó en la misma silla de la última vez. Yo también me senté sin pensarlo demasiado, y por un momento nos quedamos quietos, como si estuviéramos esperando algo que ninguno de los dos quería nombrar. Hablamos de nuestras rutinas, de cosas pequeñas que llenaron los huecos, el precio de la fruta en la tienda, el ruido de las obras en la calle. Pero cada pausa era un recordatorio. No era necesario mencionar los besos anteriores, estaban ahí silenciosos, colgando en el aire como un recuerdo compartido. Me di cuenta de que ya no me limitaba a reaccionar a sus visitas. Empecé a anticiparlas. A acomodar mi día alrededor de la posibilidad de que apareciera. A dejar la puerta sin llave hasta más tarde. Era un pensamiento que me incomodaba, porque mostraba cuánto había cambiado mi manera de vivir la casa, y a la vez era imposible de negar. Esa tarde al marcharse se detuvo un segundo en la puerta, como si fuera a decir algo y no lo hiciera. Solo asintió con una leve sonrisa, y salió. Cerré la puerta y me quedé allí, apoyada contra la madera, escuchando el eco de sus pasos hasta que se desvanecieron. Después caminé por la casa con una sensación extraña, no era culpa exactamente, pero tampoco tranquilidad. Era algo intermedio, algo que me hacía sentir que estaba en una línea fina, un borde del que podía caer en cualquier momento. Por la noche, cuando mi esposo volvió, me observó con detenimiento por primera vez en mucho tiempo. Preguntó cómo había estado mi día, y respondí con frases cortas, evitando detalles. Él no insistió. Volvió a su teléfono, a sus papeles, a su silencio habitual. Y ese silencio, en vez de aliviarme, hizo que todo lo que estaba guardando creciera un poco más. Al acostarme, miré el techo otra vez. Pensé en los sobres, en las fotos, en los 2 besos que ahora parecían puntos de un mapa que ya estaba dibujando otro camino. No sabía dónde terminaba ese camino, pero supe que ya había empezado a caminarlo. La noche siguiente comenzó como cualquier otra, pero la sensación en el aire era distinta, como si las horas antes de la caída del sol hubieran estado empujando algo inevitable. Durante el día intenté ocuparme con cosas sin importancia, ordenar cajones, limpiar un estante, hasta revisar viejas revistas. Ninguna tarea me distrajo realmente. Cada cosa que tocaba, cada rincón de la casa me recordaba lo que había pasado y lo que seguía creciendo en silencio. El cajón de los manteles seguía guardando todas las fotos. Algunas ya estaban gastadas en los bordes, marcadas por mis dedos de tanto sacarlas y mirarlas. Me dije que no las vería más, que las dejaría ahí, pero a media tarde volví a abrir el cajón. Una rutina que ya no podía romper. Las extendí sobre la mesa como si fueran un ritual y me quedé mirándolas, sintiendo que ya no eran solo un misterio sobre mi esposo. Ahora eran como un espejo, reflejando mis propias dudas, mis propias elecciones. Ese día mi esposo volvió a llamar para avisar que se quedaría hasta tarde en el trabajo.
Su voz sonó neutral, casi automática, como si él también estuviera atrapado en una rutina que no se cuestionaba. Colgué el teléfono y sentí esa mezcla incómoda de alivio y ansiedad. Alivio porque su ausencia me liberaba del esfuerzo de fingir normalidad. Ansiedad porque sabía lo que significaba ese espacio libre. Cuando sonó el timbre ya había oscurecido. No necesité mirar para saber quién estaba del otro lado. Abrí la puerta y lo vi ahí, de pie, sin herramientas, sin pretextos. Traía una chaqueta ligera, y su expresión era tranquila pero seria, como si ambos entendiéramos por qué estaba allí y, al mismo tiempo, ninguno de los dos lo dijera. Lo dejé entrar. Cerré la puerta tras de él y el silencio llenó la casa. Caminamos hasta la sala sin decir mucho. Él dejó su chaqueta sobre el respaldo de una silla, yo encendí una lámpara en la esquina, y durante un instante los dos permanecimos inmóviles, como si estuviéramos midiendo el peso de la escena. Nos sentamos, pero la conversación fue mínima. Algunas frases cortas, apenas un comentario sobre el clima, un gesto hacia las fotos que se veían sobre la mesa. Nada importante. Las palabras ya no parecían necesarias. Lo que estaba pasando estaba en los gestos, en las miradas que se sostenían más de la cuenta, en el aire que se hacía más denso con cada segundo que pasaba. Sabía que estábamos cruzando una línea que ya habíamos bordeado demasiadas veces. Y aún así, no di un paso atrás. Pasamos la noche juntos. La frase parece simple, pero todo lo que siguió tuvo un peso que no esperaba. La casa se sintió distinta, como si las paredes hubieran visto demasiado. El aire era más pesado, los relojes parecían ir más lentos. A la mañana siguiente la luz entró pálida por la ventana. El sonido de la cafetera, el crujido de la madera bajo mis pies, todo se sintió extraño, como si estuviera en un lugar que conocía pero que ya no era el mismo. Él se fue temprano, sin muchas palabras. Tomó su chaqueta, me miró un momento y asintió como si ese gesto bastara. La puerta se cerró tras él con un sonido seco que se quedó en el aire más tiempo del normal. Me quedé de pie en la cocina, inmóvil, tratando de entender qué significaba lo que había pasado. Miré las fotos, aún sobre la mesa. Y entonces comprendí algo que me dejó sin respiración. Ya no era solo cuestión de fotos, ni siquiera de dudas sobre mi esposo. Lo que había ocurrido me había llevado más allá de cualquier sospecha o justificación. Había cruzado un límite que no podía deshacerse. Lavé los platos, preparé el desayuno como cualquier día, pero cada movimiento era mecánico, vacío. Cuando escuché a mi esposo al teléfono, diciéndome que llegaría tarde otra vez, sentí algo en el pecho que no supe si era alivio o un nuevo peso. Esa mañana, mientras el vapor del café llenaba la cocina, entendí que ya nada volvería a sentirse como antes. Los días posteriores se deslizaron lentamente como si cada hora llevara un peso nuevo. Me movía por la casa con una mezcla de costumbre y desconcierto, repitiendo gestos de siempre, pero sintiendo que ya nada respondía igual. El silencio había cambiado de forma. Antes era neutro, doméstico, ahora tenía filo. Cada rincón del hogar parecía contener un eco, una memoria muda de lo que había sucedido. Él no volvió a aparecer durante un par de días, y esa ausencia tuvo un efecto inesperado en mí, no fue alivio, tampoco frustración. Fue otra cosa, más cercana a la conciencia de que algo profundo ya se había movido y no requería su presencia constante para recordármelo. Ya no era solo el acto, esa noche que habíamos compartido, sino lo que vino después, la inquietud, la distancia, la mirada que no podía sostener en el espejo por más de unos segundos. Mi esposo seguía con sus horarios extendidos, sus tardes ocupadas, sus mañanas con prisa. Yo ya no intentaba adivinar en qué pensaba, ni siquiera sentía curiosidad por revisar su teléfono como lo hice aquella vez. Ahora mis pensamientos estaban centrados en mí. En lo que había permitido, en lo que había buscado. Y sobre todo, en lo que no sabía cómo deshacer. Las fotos seguían en el cajón, pero ya no las sacaba todos los días. Había llegado a un punto en que ya no necesitaba mirarlas para sentir su presencia. Las tenía grabadas, tatuadas en la memoria. Podía cerrar los ojos y ver cada una de ellas con precisión. Pero también empezaba a sospechar que esas imágenes, al final,
no eran el origen de mi decisión. Habían sido la chispa, sí, pero la leña ya estaba apilada desde antes. Una tarde, mientras organizaba el armario del pasillo, encontré un viejo álbum de fotos. Lo abrí sin intención específica, solo para distraerme, pero lo que encontré fue inesperado: imágenes de nosotros dos, hace más de 10 años. Vacaciones, cumpleaños, momentos triviales. En cada una, nuestras miradas se encontraban con una naturalidad que ahora me parecía lejana. Y sin embargo, no sentí nostalgia. Sentí algo más parecido a un vértigo. Como si vernos tan conectados en otro tiempo pusiera en evidencia lo lejos que habíamos llegado de eso. Esa noche, durante la cena, mi esposo me preguntó algo sobre una factura. Respondí sin levantar la vista de mi plato. El silencio volvió a instalarse entre nosotros, espeso. No era un silencio de pelea ni de enfado. Era el de dos personas que, sin gritar, se habían ido desconectando. Me sorprendió que él no notara nada, o tal vez sí lo hacía, pero prefería no hablarlo. Pensé en preguntarle directamente sobre la mujer de las fotos, pero algo en mí se negó. Ya no era solo miedo a la respuesta. Era la certeza de que la conversación no nos devolvería nada. Al día siguiente recibí un nuevo sobre. Ya no me sobresalté al encontrarlo. Lo abrí con calma y me enfrenté a una imagen distinta. Mi esposo estaba solo, sentado en un banco mirando hacia el suelo. Parecía cansado. Esa foto me afectó más que todas las anteriores. No porque insinuara algo, sino porque mostraba algo que nunca había querido ver: su soledad. Guardé la foto sin decir palabra. Por primera vez sentí un atisbo de compasión hacia él, una punzada breve y profunda. Y me pregunté si, de alguna manera, él también estaría sintiendo que algo se le escapaba sin poder detenerlo. No pude evitar pensar en el otro. En cómo su figura se había vuelto familiar, incluso en la distancia. En cómo sus silencios habían comenzado a significar algo. Empecé a revisar mentalmente nuestras últimas conversaciones, buscando señales, huecos, intenciones que no había querido ver en su momento. Un día después del último sobre, volvió a aparecer. Esta vez no tocó la puerta. Llamó por teléfono. Su voz era distinta, más contenida. Me preguntó si podía pasar, si necesitábamos hablar. Dudé unos segundos, pero al final acepté. Cuando llegó, llevaba una expresión que no supe leer de inmediato. Nos sentamos en el comedor. No hablamos del beso, ni de la noche. Él mencionó que había estado pensando mucho, que las cosas se estaban saliendo de control. Yo asentí sin decir nada. Por dentro una parte de mí esperaba que dijera que todo había sido un error. Otra parte, más silenciosa y más sincera, deseaba que no lo hiciera. La conversación fue breve. Nos dijimos pocas cosas, pero en esas pocas se notó el peso de todo lo que veníamos arrastrando. Él se fue sin tocarme, sin buscar otro momento. Pero cuando cruzó la puerta, sentí que algo se había quebrado, como si la historia que habíamos empezado se hubiera desarmado con ese último gesto. Esa noche, al volver mi esposo, noté que me observaba más. Me preguntó si todo estaba bien. Respondí que sí, y él asintió, aunque no pareció convencido. Por primera vez en mucho tiempo, se sentó conmigo en el sofá. Vimos la televisión en silencio. No cruzamos más palabras, pero su presencia fue distinta. Más presente. Al acostarme volví a mirar el techo. Ya no era el peso de la culpa lo que me impedía dormir. Era algo más complejo, una mezcla de consecuencias, decisiones, momentos que ya no podían deshacerse. Y mientras el sueño no llegaba, pensé que el verdadero problema no había sido el beso, ni siquiera la noche. El verdadero problema era haber llegado a un punto en el que ya no sabía cómo volver atrás. Durante los días siguientes, la atmósfera en la casa cambió de forma sutil pero constante. No hubo confrontaciones abiertas ni palabras hirientes, solo un silencio que se volvió denso y permanente. Aquel espacio entre mi esposo y yo se sentía más profundo que antes, como si algo invisible se hubiera interpuesto en nuestra rutina diaria y nadie supiera cómo derribarlo. Empecé a notar que sus miradas me esquivaban,
que sus preguntas eran cortas y cuidadosas, como si temiera tocar algún tema que pudiera quebrar aún más lo que quedaba. Yo por mi parte sentía una mezcla de culpa y confusión que me paralizaba. El peso de lo que había hecho se acumulaba en mi pecho, dificultando respirar con normalidad. Las fotos seguían en el cajón, aunque ya no las miraba con la misma urgencia. Era como si las imágenes hubieran cumplido su propósito y ahora formaran parte del paisaje invisible de la casa. Sin embargo, el misterio sobre quién las enviaba seguía ahí sin resolverse, generando una sensación constante de vigilancia y amenaza. Una tarde decidí buscar alguna respuesta. Empecé a revisar mis mensajes, correos y llamadas, intentando encontrar una pista que me llevara al remitente. Pero no encontré nada. Todo era normal, o al menos parecía. Esta ausencia de pistas solo aumentó mi inquietud. La idea de que alguien cercano pudiera estar detrás de todo me aterraba. En medio de esta búsqueda interna, el amigo de mi esposo volvió a aparecer. Esta vez, la visita fue sin aviso. Entró como si la casa fuera suya, con esa familiaridad que ahora me resultaba incómoda. Trajo consigo una sonrisa tranquila y una bolsa con algunos libros y revistas. Me dijo que pensó que podría interesarme algo de lectura. No pregunté qué ni por qué, simplemente acepté. La conversación fue breve, llena de silencios que decían más que las palabras. Sus ojos parecían buscar en los míos una respuesta que yo no podía darle. Y aunque sus gestos eran cuidadosos, había una tensión en el ambiente que hacía imposible ignorar lo que había ocurrido. A lo largo de la semana, sus visitas se hicieron más frecuentes y largas. No hablábamos del beso ni de las fotos, pero la cercanía crecía. En cada encuentro sentía cómo se acercaba un momento en que las palabras serían inevitables. Una tarde después de una visita, mientras recogía las tazas en la cocina, recibí un mensaje en el móvil. Era una foto nueva. Esta vez, la imagen mostraba a mi esposo solo, en un banco del parque, mirando hacia el suelo con expresión cansada. No había ninguna otra persona, ni gesto sospechoso. Solo él, solo su soledad. Sentí que esa imagen me golpeaba más que todas las anteriores. Porque por primera vez parecía mostrar algo humano, vulnerable, y no solo una sospecha. Me di cuenta de que sin importar lo que hubiera pasado o lo que pensara, ambos estábamos viviendo una distancia que ya no sabíamos cómo cerrar. Mientras intentaba ordenar mis pensamientos, me encontré recordando los momentos con el amigo de mi esposo, sus silencios, sus miradas, el peso del beso que habíamos compartido. Entendí que lo que había empezado como una duda sobre él, ahora era una duda sobre mí, sobre quién era y qué quería realmente. En casa la relación con mi esposo continuaba entre silencios y pequeñas frases, sin espacio para la verdad ni la mentira. Los días se volvían una rutina insoportable, donde el pasado y el presente se entrelazaban en un nudo imposible de desatar. Una noche, mientras me preparaba para dormir, comprendí que la historia no tendría un final sencillo. No habría una respuesta clara, ni un regreso al punto de partida. Solo había decisiones, consecuencias y el peso de lo que ya no se podía cambiar. La última semana transcurrió en una calma densa, casi insoportable, como si cada minuto cargara consigo la amenaza de un desenlace. Me movía por la casa en silencio, cuidando cada gesto, como si todo lo que hiciera pudiera ser interpretado por alguien más, observado desde algún rincón invisible. Por las noches el insomnio era mi única compañía fiel, me quedaba tendida en la cama mirando el techo, repasando mentalmente cada detalle de los últimos meses, las fotos, los silencios, los besos, las miradas esquivas de mi esposo y la presencia intermitente del amigo. Una tarde decidí sacar todas las fotografías del cajón y ponerlas sobre la mesa, una junto a la otra, sin orden específico. Me senté frente a ellas durante mucho tiempo como si esperara que en conjunto me revelaran una verdad que yo no había querido ver. Las primeras fotos ya no me causaban el mismo impacto, su poder había menguado, o tal vez era yo la que se había endurecido con el paso de los días. Recordé el primer sobre, la sorpresa, el miedo y la ira iniciales. En ese momento toda mi sospecha y dolor se dirigían hacia mi esposo, me veía a mí misma como una víctima de su posible engaño. Pero ahora, mirando todo lo que había pasado, sentí que la historia era más compleja.
Había tomado decisiones propias, cruzado líneas, buscado afecto y respuestas donde no debía. Lo que empezó como una duda terminó por abrir puertas que yo misma no supe cerrar. Mi esposo entró en la cocina mientras yo seguía mirando las fotos. Se detuvo en el umbral, observando la escena en silencio. Sentí su presencia, pero no levanté la vista de inmediato. Cuando finalmente lo hice, nuestras miradas se encontraron y en su rostro vi cansancio, pero también algo parecido a una pregunta muda. No dijo nada, solo cruzó la cocina para servirse un vaso de agua. El silencio entre nosotros era distinto, no era agresivo ni frío, solo pesado, lleno de todo lo que no nos habíamos dicho. Pensé en hablarle de las fotos, de mis dudas, de lo que había sucedido, pero las palabras se enredaron en mi garganta. Tal vez porque en el fondo sabía que ningún diálogo podía cambiar lo que ya se había quebrado. Habíamos llegado a un punto en el que el daño estaba hecho y la confianza, antes tan sencilla, se había convertido en una rareza. El amigo de mi esposo no volvió a aparecer. Su ausencia era tan notoria como su presencia antes, una señal clara de que en algún momento ambos supimos que habíamos llegado demasiado lejos. Me sorprendió sentir más alivio que nostalgia, una suerte de resignación que no era tristeza, sino aceptación de la realidad. Guardé las fotos en el mismo cajón donde habían estado todo ese tiempo. Cerré la madera con lentitud, consciente de que no solo estaba guardando imágenes, sino también un capítulo completo de mi vida, uno que no sabía cómo iba a digerir o explicar jamás. Esa noche la casa se sintió aún más grande y vacía. Escuché los pasos de mi esposo en el pasillo, el crujir de las puertas, los sonidos pequeños que siempre habían estado ahí pero que ahora resaltaban en el silencio. Me acosté temprano, apagué la luz y dejé que la oscuridad llenara el cuarto. No hubo lágrimas. Solo un cansancio profundo, una paz extraña. Entendí que hay cosas que no se pueden volver atrás, que las decisiones tomadas, incluso las más pequeñas, nos cambian para siempre. Y en esa aceptación sentí, al menos por un instante, una especie de alivio. Una certeza, a veces perderse es la única forma de encontrarse de nuevo, aunque sea en el vacío que queda cuando todo lo demás se ha ido.